Un año y 18 días después de que fui sentenciada con un auto de formal prisión y de vivir en libertad bajo palabra, irónicamente bajo protección policíaca las 24 horas del día, debido a amenazas de Zúcar Curi, entre otros. Javier Olea, mi abogado, me llamó para desearme un feliz Año Nuevo 2007. Un juez en la Ciudad de México me había declarado libre de los cargos de difamación. Contesté mi teléfono celular cuando viajaba de regreso de la isla de Holbox en Quintana Roo, donde pasé el Año Nuevo en compañía de mi pareja y amistades. Jorge conducía mientras yo escuchaba la voz ronca pero en tono alegre de Javier. Comencé a llorar y hablaba con dificultad. Solo repetía, gracias, gracias a mi abogado. Jorge, preocupado, me preguntó qué había sucedido. En pocas palabras, solo pude decirle, soy libre otra vez. Recuperé mi libertad y mi credibilidad. Y enseguida me incliné hacia él, quien siguió manejando con una mano mientras con su brazo derecho me abrazaba. Tú nunca perdiste la credibilidad, me dijo. Yo solo pude contestar. ¿Qué credibilidad tiene una periodista con una sentencia por difamación? Lloré por un largo rato, como si un río fluyera a través de mi alma. Esta vez las lágrimas no eran producto del miedo o de la decepción, sino gotas saladas colmadas de liberación y certidumbre, pues las autoridades me habían arrebatado no solo mi libertad, sino además mi credibilidad. Ahora las tenía de vuelta para seguir adelante. Durante el camino de regreso miré el paisaje selvático de la carretera, el mismo que me parecía interminable y oscuro cuando viajé aterrorizada en el auto de los judiciales un año antes. Como en un ritual de vuelta a casa, ahora con mi libertad a cuestas, volvimos en silencio, tomados de las manos de vez en vez y acompañados de la silente alegría de la música de Queen. Recordé las palabras de Eduardo Galeano. La música rejunta el alma. Vaya que es cierto, pensé. En cuanto llegamos a mi casa en Cancún, tomé el teléfono y llamé a mi familia y amistades cercanas. Una a uno me repetía que la verdad prevalece cuando se hace lo correcto. No sé si esto es cierto, pero sentí la necesidad de celebrar el primer pequeño triunfo en tan inmensa lucha por la justicia. Liberarme del juicio en mi contra fue como salir de un pozo oscuro para rescatar el aliento. Después de todo, día y noche recordaba que solo era una ciudadana común que daba una batalla contra el monstruo poliformo que desde el poder público y criminal aplasta todo lo que se pone en su camino. Quise volver a mi tribu, a mi familia, a los orígenes que me formaron para resistir y rebelarme ante los abusos del poder. Una tribu amorosa, solidaria y fuerte. Corría 1969. Era una niña de 6 años cuando mi abuelo me sentaba a su lado. Se servía una copa de oporto y me contaba las historias de por qué yo era así, preguntona y atrevida, inconforme, salvaje y amorosa. Me dijo siempre que éramos una familia con muchas historias para contar, con múltiples preguntas por hacer. Con ese tono de hombre sabio a quien no se contradice, desentrañaba el misterio de mi eterna pregunta. ¿Por qué yo me sentía así, revuelta e inquieta, y otras niñas no? Su respuesta no variaba, porque era hija de muchas culturas. Por mis venas corre sangre de marineros portugueses, de conquistadores moros, de mujeres galas fuertes y valientes. También por parte de mi padre tenía en mí los mensajes de la casta indígena conquistada en México y de solitarios militares mexicanos. Por eso, decía mi abuelo, y lo repitió antes de morir cuando yo tenía 32 años, yo me rebelaba contra el autoritarismo y la imposición de ideas, porque a mí me tocaba hacer algo con todo ese conocimiento y dolor de mis antepasados. Esta es la vida después de la muerte, dijo años más tarde al recordar las conversaciones de mi infancia. En tu vida llevas a cuestas a tus muertos, su sabiduría y sus historias. Cualquiera pensaría que las palabras de mi abuelo eran una locura sentimental de viejo amoroso. Pero luego de haber sobrevivido la tortura, el secuestro policíaco y un breve pero aterrador encarcelamiento, después de recibir amenazas de muerte del crimen organizado y un par de atentados, más de alguno diría que mi abuelo Seca conocía mi destino.